¿Qué tal? En vista de que estamos por comenzar el tema de funciones de varias variables, en donde lo primero que estudiaremos será justamente el dominio de estas funciones, me parece conveniente dar un repaso al tema de dominio para funciones que ustedes estudiaron en su curso de cálculo diferencial de una variable. Así es que vamos a repasar en esta primera etapa los dominios de funciones algebraicas. Posteriormente, trabajaremos sobre dominios de funciones trascendentes. Así es que vamos a comenzar. Primero, tengo una lista de modelos algebraicos. Digamos, de los más simples, vamos a ir hacia los más complejos. El modelo más simple que podríamos encontrar pues es el de una función constante. Recordemos, todas estas funciones son de una variable. La idea es que ustedes vayan recordando cómo calcular los dominios para luego transportarlo a dos variables y de hecho a más de dos variables. Por ejemplo, f de x igual a 4 o g de x igual a menos 10. Ambas son funciones constantes. Otra función que es muy importante es la función lineal. En este caso, como vemos, se muestra a la variable con el exponente 1 y la acompaña una constante multiplicando y otra que está sumando. A y b son constantes. Por ejemplo, tenemos la función 4x menos 1 y la función 0.4x más 20. ¿no? Las constantes a y b pueden ser cualesquiera. Bueno, a tendría que ser diferente de 0 para que sea una función lineal, pero b sí podría ser 0. En general, a y b números reales. Función cuadrática. Aquí ya tenemos una forma cuadrática en la variable. Ahora tenemos el término en x cuadrada. Una constante a diferente de 0. B y c. B es el factor del término lineal y c es el independiente. Aquí tenemos dos funciones cuadráticas. Observen que tenemos x cuadrado. En este caso no hay el término lineal, pero sí el independiente. En el q de x sí tenemos los tres. Entonces la condición para que sea cuadrática es que aparezca el término cuadrático. Los dos, lineal e independiente, pueden o no aparecer. En la función polinomial tenemos ahora una generalización en donde aparecen, aparece un polinomio. En este caso es un polinomio de grado n. Y pues hay casos ya particulares. Por ejemplo, aquí tenemos una función g de x con un polinomio de cuarto grado, u de x que es un polinomio de grado 8, etc. Una función racional es aquella que está conformada como el cociente de dos polinomios. Aquí le llamé polinomio 1 entre polinomio 2. Tenemos f de x en donde pues está conformada como el cociente de dos polinomios. Y estos dos polinomios no tienen ninguna restricción sobre el grado. Puedo tener grado menor entre grado mayor o viceversa, grado mayor entre grado menor. Ahí no hay ninguna restricción. Recuerden que para que esta expresión sea polinomial, los valores es decir, los exponentes deben de ser números naturales. Aquí eso es algo muy importante. No puedo tener, por ejemplo, x a la menos 3 o x a la menos 4. Eso ya no es un polinomio. Entonces vean aquí una función racional, polinomio entre polinomio. Luego surgen funciones que son la raíz cuadrada pues de cualquier otra función. En ese caso pues vamos a centrarnos en funciones algebraicas. Así es que aquí dentro puede haber cualquier otra función algebraica. Aquí tengo
bueno, en particular la raíz cuadrada. Tenemos aquí k de x y dentro de la raíz cuadrada un polinomio de segundo grado o una función cuadrática. U de x también, raíz cuadrada, y dentro de ella hay una función racional. Hay otras funciones en donde la raíz cuadrada ahora aparece en el denominador. Entonces, el modelo, digamos, general es como 1 entre la raíz cuadrada de cualquier función. Aquí vemos que la raíz cuadrada ahora aparece en el denominador y estas variaciones van a dar pie también a ciertas restricciones a la hora de calcular el dominio. Veamos el siguiente modelo de esta lista y son aquellas funciones que involucran raíces en general de cualquier tipo. Por ejemplo, tenemos una raíz cúbica, tenemos una raíz cuarta, aquí una raíz quinta pero que está en el denominador, una raíz sexta pero que está en el denominador. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a trabajar ahora con el dominio de este tipo de funciones para recordar cómo es que se van dando las restricciones dependiendo de el modelo de función. Así que esta es una guía muy general que pueden tomar como base y extrapolarla para algunas funciones que veremos, como decía, ya de varias variables. Así que lo importante aquí, que es lo que observan en esta lista, es la palabra restricción. ¿Okay? Básicamente es en lo que vamos a centrar nuestra atención. O sea, ¿qué restricción tiene esa expresión para que al evaluarla me dé siempre números reales? ¿Ja? Así que vamos a comenzar con la lista. Por ejemplo, las funciones constantes no tienen ninguna restricción. Entonces yo puedo evaluar a cualquier número real dentro de la función constante y su resultado siempre será un número real. Entonces las funciones constantes no tienen ninguna restricción. Bueno, luego veremos algunos ejemplos. Las funciones lineales no tienen ninguna restricción, ni las cuadráticas, y en general ninguna polinomial tiene ninguna restricción. Aquí es importante aclarar que el dominio que yo estoy calculando es el dominio natural de la función. Si la función se usa para alguna aplicación, tal vez esa aplicación tenga en sí misma restricciones por la naturaleza de la variable. Si, por ejemplo, la función f de x es x cuadrada y bueno, vamos a ponerle otro nombre a la variable, como en física. Por ejemplo, f de t es igual a t cuadrada. Y vamos a suponer, bueno, ya dijimos que las funciones cuadráticas no tienen restricción. Ese es el dominio natural de esta función. No hay ninguna restricción. Su dominio son todos los números reales. Sin embargo, si a esta función la usamos para alguna aplicación de tal forma que t represente el tiempo, entonces en ese caso t puede tomar valores positivos únicamente o 0, ¿no? Por ejemplo, a partir de t igual a 0. Entonces la restricción ahí ya está dada por la propia aplicación. ¿Okay? Entonces puede modificarse ese dominio a otro intervalo por la propia naturaleza de la variable. ¿Okay? Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es obtener el dominio natural solamente
por la expresión algebraica. Ya si ustedes le dan alguna aplicación, entonces tendrían que estudiar esa otra restricción. Entonces, todas estas funciones no tienen ninguna restricción, porque cualquier número que ustedes sustituyan en la función constante, en la función lineal, cuadrática o polinomial de cualquier grado, les dará como resultado un número real. No así en la función raíz cuadrada. ¿Qué ocurre con la función raíz cuadrada? Que dentro de ella no están permitidos los números negativos. Por ejemplo, para la función f de x igual a raíz cuadrada de x, yo no puedo colocar dentro de esta función al número menos 1, porque la raíz cuadrada de menos 1 no es un número real. Y bueno, así va a ocurrir con cualquier número negativo que yo quiera colocar dentro de esa raíz cuadrada. Así es que hay una restricción aquí. ¿Cómo está dada esa restricción? Que es lo que he representado aquí de forma general. La restricción está dada con la expresión que está dentro de la raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada. Esa cantidad tendrá que ser mayor o igual a 0. Así que, bueno, aquí pueden ver en este esquema un símbolo, un cuadrado sólido que he representado para cualquier función. Entonces la condición es que esa función siempre deberá ser mayor o igual a 0. Esa es la restricción. Pero, ¿qué ocurre si la raíz cuadrada está en el denominador? Como en la siguiente función 1 entre raíz de cualquier cantidad. Bueno, la condición ahora no incluye el 0. En este caso, vean, es mayor o igual a 0, pero en este caso es estrictamente mayor a 0, porque no podemos dividir entre 0. ¿Okay? Así es que se agrega una condición más, que es que sea diferente de 0. Entonces, simplemente escribo mayor estrictamente a 0, por estar en el denominador. Hay otra función que se conforma, ya lo habíamos visto, la función racional, que se conforma por la división de dos polinomios. Entonces, el polinomio en el denominador debe de ser diferente de 0, o la cantidad que esté en el denominador debe de ser diferente de 0. Si nunca se hace 0, bueno, entonces no habría ninguna restricción. Pero si esa cantidad podría o puede valer 0, habrá que restringirla para que nunca valga 0. Entonces vamos a repasar. Raíces cuadradas deben de ser el interior, no la raíz cuadrada, es el interior de la raíz cuadrada, o sea, lo que se conoce como el argumento de la raíz cuadrada mayor o igual que 0. Si la raíz cuadrada está en el denominador, estrictamente mayor a 0 lo que esté en su interior. Si es una fracción, o bueno, en este caso es una función racional, el denominador diferente de 0. Generalmente este tipo de restricciones las encontramos justo igualando a 0, y una vez que tengamos el resultado, esos valores se quitan del conjunto de los reales. Para el caso de raíces que son impares, como la raíz cúbica o la raíz quinta, raíz séptima, estas no tienen en sí mismas una restricción, porque podemos incluir a cualquier número, ya sea positivo o negativo, en una raíz cúbica o en una raíz quinta. Se puede llegar a ese resultado, es un número real. La única restricción podría darse por la propia función que esté en el interior. Si hay en el interior una fracción como la de arriba, pues esa sería la restricción que mandaría. Pero no por la raíz cúbica en sí, ni por la raíz quinta. En el ejemplo de h de x, observen que la raíz cúbica está en el denominador. Entonces, lo que no puede ocurrir es que sea 0 ese denominador, ¿verdad?
Así que la restricción está dada por la división. Entonces, x cuadrada menos 4 vale 0 cuando x vale 2 o menos 2. Entonces, la restricción no es por la raíz cúbica, sino por la fracción. Así es que a los reales le quitamos esos dos valores. El siguiente grupo de funciones nos van a dar ya un panorama de cómo ir representando al dominio de cada función. Así que vamos a hacer algunos de ellos. Entonces, primero lo que recomiendo es que vayan clasificando, o sea, vayan haciendo conciencia de qué tipo de función es para encontrar su dominio. Esta es una función cuadrática, así que su dominio son todos los números reales, no hay ninguna restricción. Esta h de x, ¿qué tipo de función es? Es una función, no es racional, o sea, no se considera racional porque en el denominador hay una constante que sí se puede considerar como una racional, pero es mucho más sencillo si la miramos como una función lineal. El 2 es una constante, así es que x está elevado al exponente 1, tiene la forma ax más b. Para funciones lineales, bueno, esta es h. Para funciones lineales, el dominio es el conjunto de todos los números reales. La función w, observen que ahora es una forma, es un polinomio, entre otro polinomio, bueno, es un polinomio de primer grado, entre otro polinomio del mismo grado. La única restricción es por la función en el denominador, no puede ser 0. ¿Cuándo se hace 0? Cuando x vale 1, así es que vamos a quitarlo. Vamos a decir que este es el conjunto de todos los reales excepto el número 1. Hay diferentes formas de representar esto de la resta de conjuntos. Otra forma es como en la página anterior, los reales menos el 1. También para el caso de números reales se puede escribir en términos de conjuntos, de menos infinito a 1, abierto, unión, de 1 a infinito. La siguiente función r de x es una función raíz cuadrada. En el interior de la raíz cuadrada no podemos tener números negativos, así es que 2x menos 1 debe ser estrictamente, bueno, debe ser mayor o igual a 0. De aquí yo lo que sugiero es resolver la desigualdad. Entonces, si recuerdan cómo se resuelve, esto es 2x mayor o igual que 1, x mayor o igual que 1/2. Eso nos da un intervalo. Entonces el dominio de R es el intervalo x mayor o igual a 1/2, es el intervalo 1/2, aquí cerrado, coma, hasta infinito. Después tenemos a la función z. Recordemos que en las raíces cúbicas no hay restricción, salvo que lo que esté en el interior tenga una restricción, pero lo que está en el interior es una función cuadrática, así es que no tiene restricciones. El dominio de esta función z son todos los números reales. Veamos a la función m de x. ¿Qué tipo de funciones la identifican? Es una función constante. Las funciones constantes no tienen restricciones. Su dominio son todos los números reales. La función f de h tiene una raíz cuadrada, pero en el denominador. Recordemos que para ese tipo de funciones, el denominador tendría, es decir, el argumento de la raíz tiene que ser mayor estrictamente que 0. Así que podemos escribir este dominio como 0 abierto hasta infinito. Entonces h tiene que ser estrictamente mayor a 0 y
la forma de representarlo ya en términos de intervalo, pues es como lo hice. M de r cuadrada menos 1, ¿qué modelo de funciones? Es una forma cuadrática, así que el dominio, todos los reales, no hay ninguna restricción. La función y de x es una forma, si la identifican, es una función racional, ¿verdad? Polinomio entre polinomio. Las funciones racionales tienen el detalle de que el denominador no puede ser 0. Pero x cuadrada más 1 es 0 para algún valor de x. No, ¿verdad? Porque x cuadrada siempre es positiva. Al sumarle un número 1 resultará también... Bueno, x cuadrada puede ser 0, es lo más pequeño que puede ser. Pero de ahí en adelante solamente podría ser positiva. Al sumarle un número 1, la cantidad final siempre será entonces mayor o igual a 1. Nunca vale 0. Así es que el dominio de y son todos los reales, porque no hay ningún valor en donde el denominador se haga 0. W de x, ¿qué forma tiene esta W de x? Así es una forma polinomial, no tiene restricciones. Su dominio son todos los números reales. U de x tiene una forma racional, polinomio entre polinomio. Aquí debemos de estudiar a la función que está en el denominador para determinar si en algún valor de x esta cantidad se hace 0. Esta es la restricción. X cuadrada más x menos 2 es diferente, debe ser diferente de 0. Lo que yo sugiero para este tipo de funciones es que trabajen primero con una factorización de ser posible. Pueden encontrar, si es que hay esa factorización, ya sea por prueba y error, incluso podrían hacerlo por fórmula general. Cuando ya no hay una factorización así muy directa, pues entonces usen la ecuación de toda esta función en el denominador igual a 0 y resuelvan por el método que quieran. Por ejemplo, veamos aquí x menos 1, x más 2, menos 1 por 2 es menos 2, ahí está, menos 1 más 2 es 1. Ahí tenemos la factorización del denominador y eso ya nos permite determinar qué valores hacen 0 el denominador, que son en principio 1 y menos 2. Entonces estos valores hay que quitarlos del conjunto de los reales, porque cuando los sustituimos el denominador vale 0 y la división entre 0 no está definida. Así que hay diferentes formas de representarlo. Puede ser 0 menos el 1 y el menos 2. Podríamos también decir que son todos los x en R, tales que x es diferente de 1 y de menos 2. O también lo podemos escribir en términos de una unión de intervalos. De menos infinito a menos 2, abierto, unión, de menos 2 a 1, unión, de 1 a infinito. La siguiente función g de x es 2 entre x cuadrado más 4, que se puede considerar como una función racional, ¿verdad? Polinomio entre polinomio. ¿Hay algún valor de x para el cual x cuadrada más 4 sea igual a 0? No lo hay. Ocurre lo mismo que para la función x cuadrada más 1. Es una suma de dos cantidades que siempre serán positivas. Bueno, esta es
puede ser 0, pero al sumarlo con 4 sigue siendo diferente de 0. Así es que g de x no tiene ninguna restricción. Entonces el dominio de g mayúscula es el conjunto de todos los reales. Veamos a esta h de x. Es la raíz cuadrada de una función lineal. Aquí lo que debemos de cuidar es que x más 1 sobre 2 sea mayor o igual a 0. Vamos a resolver esta desigualdad. Puedo multiplicar por 2 y nos queda entonces x más 1 mayor o igual a 0 por 2, que sigue siendo 0. Es decir, x debe ser mayor o igual que menos 1. Y de aquí ya podemos encontrar el intervalo que corresponde a esta desigualdad. El dominio de h mayúscula es igual al intervalo de menos 1 cerrado hasta infinito. La función g de x es una función constante, g de x igual a 5. Así que el dominio de g es el conjunto de todos los reales. No hay ninguna restricción. Bueno, y con eso terminamos la primera ronda de funciones.